y fue el de colocar 3 vasos transparentes en los cuales metía arroz, un puñado de arroz cocido en uno, el mismo puñado en otro y el mismo en otro, y les añadía agua con la misma cantidad de agua en cada vaso. Y después de esto, no sé si me pueden poner la foto 1, por favor. Ahí están los 3 vasos donde uno fue etiquetado como tonto, el otro fue etiquetado como te amo y al otro le pusieron pues una etiqueta en blanco. Y este hombre trabajaba con familias y hacía los experimentos con familias, así que alistaba familias y les dio pues como la encomienda de que sobre esos vasos cada familia tenía que declarar cada mañana lo que colocaba en la etiqueta, o sea, lo que hablaba esa etiqueta. Al vaso que decía tonto, las familias se unían cada mañana para decirle a ese vaso, a ese arroz que estaba en el vaso con el agua, eres tonto, no vales para nada, no sirves, todo tenían que ser mensajes negativos. Y en el vaso que ponía te amo, tenían que decirle, oh, te queremos, eres bienvenido a esta casa, vas a ser el mejor arroz. Y al otro, literalmente le ignoraron. 30 días después, podemos poner la foto 2, 30 días después lo que sucedió fue que el primer vaso quedó amarillento y con un muy mal olor, tonto, negativo, no vales, no sirves. El segundo vaso, al que ignoraron, quedó con moho literal y también tenía mal olor. Y el tercer vaso, al que le dieron por 30 días mensajes de bendición, mensajes de amor, mensajes de valor, el arroz es verdad que se fermentó, pero quedó blanco, con un blanco tremendo y ni siquiera olía mal. Pero hay un experimento que todavía me impactó muchísimo más y es el experimento del agua congelada. Este hombre comenzó a interesarse por la estructura molecular del agua y entonces lo que hizo fue recoger muestras de agua, las separó, vamos a suponer en 3, separó en 3 muestras el agua y comenzó a someterlas a las 3 a un diferente proceso. Por ejemplo, la primera la puso en un cuarto donde todo el día estaba sonando música clásica. Y había una grabadora donde la persona, una mujer, le iba diciendo, la etiqueta de te amo, ¿sí? La de te amo, le iba diciendo, te amamos, eres el mejor agua, tú vas a prosperar, vas a hacer... Todo era bendición para ese agua y música clásica de noche y de día. El agua que había sido expuesta a estímulos negativos fue colocada una etiqueta sobre el agua, te odio, algo negativo, no recuerdo ahora la etiqueta que pusieron, y comenzaron a darle estímulos negativos, colocaron de noche y de día música heavy metal y comenzaron a decirle, eres un asco, hueles mal, te odiamos. Y con el tercer agua simplemente la dejaron en un cuarto, sin música y sin grabación. No había quien hablara al agua y no había quien le cantara. Después de un tiempo, cuando estaba ya el agua sometida a este estímulo negativo y positivo, sacaron el agua, tomaron gotas de los recipientes, de cada uno de los recipientes, en pequeños recipientes, y la congelaron a muchísimos grados bajo cero. ¿Para qué? Él necesitaba examinar qué era lo que había quedado de aquel agua. Entonces, con un microscopio de lente oscura, comenzó a examinar y a fotografiar, a hacer fotografías microscópicas de cómo el agua había respondido a los estímulos. Y la sorpresa fue que no solo había recibido los estímulos y el agua había manifestado o había respondido al estímulo, sino que el agua que había estado expuesta al mensaje positivo y con música clásica, cuando se congeló, al cristalizarse, daba formas de cristales geométricos, pero totalmente perfectos. Eran formas como de estrellas puras, con un color blanco totalmente geométrico. Y además, conforme cambiaba el mensaje, porque dentro de ese agua colocaron congelada un agua, te amo, en la otra, eres buena, te doy gracias, vas a prosperar en la vida.
conforme cambiaba el mensaje, la manifestación del agua o la cristalización también cambiaba. Y lo más sorprendente fue, no sé si ahora me puedes poner las fotografías, vamos con la 3, la 4 y la 5. Esta es la 3, creo que esta era hope, ponía en inglés esperanza. Vamos con la otra, love, amor. Amber es un asesor financiero digital. Amor. Esta no recuerdo qué era, pero son microscópicamente lo que este hombre podía ver del agua que había sido estimulada. Eran estas formas geométricas perfectas. Y lo más sorprendente es que el agua que metieron con la etiqueta de gracias y amor, gracias y te amo, gracias, thank you, I love, lo pusieron en varios idiomas. El agua que había sido etiquetada con esas palabras de poder, si me puedes poner la siguiente fotografía, salió con brillo. Había como una luz interior dentro de la cristalización del agua. En cambio, el agua que había sido expuesta a mensajes negativos, me das asco, te odio, solo estorbas, no vales para nada, o a música satánica, al cristalizarse cuando era congelada, las formas eran horribles. Eran deformes, colores oscuros como marrones, desorden y caos. Quedaba deforme y sin forma, literalmente el agua parecía sacada de una cloaca y era el mismo agua que había sido expuesta a un estímulo diferente. Aquí está la del amor, que al cristalizarse, al congelarse y cristalizarse, dio formas geométricas perfectas, y ahí está la del odio, con música satánica, con estímulos negativos. Tremendo el poder de nuestras palabras. Pero hicieron aún un experimento más y tomaron familias, porque este hombre, cuando empezó a descubrir que el agua respondía a estímulos, comenzó a pensar, si el agua responde a palabras, va a responder a pensamientos. Y entonces tomó familias y comenzó a poner, yo vi los vídeos, comenzó a ponerlas alrededor del agua, y antes de congelarla, las personas con el pensamiento empezaban a pensar mal acerca del agua. ¡Qué mal hueles! ¡Te odio! ¡Estás sucia! ¡Estás amarilla! ¡Estás hecha un asco! Y comenzaron a proyectar esos malos pensamientos, y tomaron luego otra muestra de agua y otra familia alrededor se colocó para decirle: ¡qué bien hueles! Tienes un olor bueno, un aroma bueno, estás cristalizada. ¿Qué sucedió? Que cuando todos se centraban en pensamientos negativos, el agua congelada se cristalizaba y producía deformidad. No había una sola forma perfecta, en línea recta, ni una. Pero cuando el agua que había sido expuesta a pensamientos positivos se congelaba, sus cristales eran preciosos, hexagonales. Tenían formas perfectas, líneas rectas. Y lo más sorprendente de todo esto es que porque ellos grabaron todo este proceso de investigación, cuando los niños de las familias que se sumaban alrededor del microscopio para ver qué estaba sucediendo con ese agua, vieron las formas del amor, vieron las formas del thank you y I love, era la otra, la amarilla. Vieron las formas perfectas, comenzaron a expresar espontáneamente, esto no era el experimento, los niños alrededor de ese agua comenzaron a decir: ¡wow! ¡Qué bonito! ¡Mira las formas que se ven! Y sucedió, el agua comenzó a producir más cristales. Comenzó a producir cristales, en todos sus bordes iban creciendo cristales perfectos. Pero cuando los investigadores les llevaron a los niños a ver el agua que no tenía una sola forma perfecta y a verla deforme, y empezaron a expresar: no, esa agua es fea, esa agua está deforme, la deformidad, porque ni forma tenía, la deformidad de ese agua comenzaba todavía a hacerse más monstruosa y los colores todavía eran más oscuros. Este hombre llegó a la conclusión de que algo había detrás de todo esto, y él quería demostrar que los pensamientos humanos, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influían sobre el agua. Y además no solo eso, que iban cambiando, mejorando o empeorando según
el mensaje que este agua recibía. Por eso afirmaba que detrás de la música o de nuestros pensamientos, este hombre afirmaba que había poder. Él no entendía las cosas acerca de Dios, pero su